Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Hoy vengo a hablaros de ceras de fijación capilar, pues porque está muy de moda ponerse los pelos así para arriba, todo repeinado y vienen fenomenal. De hecho es quizás el mejor producto y el más adecuado para hacer todo este tipo de peinados. Lo que sí os quiero comentar es que ante todo y para todo hay algunas que hay que trabajarlas mucho, quiero decir que hay que masajearlas muy bien, hay que distribuirlas muy bien para evitar los pegotes y cualquier tipo de sustancia gruesa que se pueda ver en el cabello. Os voy a presentar concretamente 4. De esas 4 hay distintas calidades y distintos precios. Yo, de verdad, son aconsejables todas, pero una, pues ya sabemos que voy a tener un pequeño pero con ella. Pero por lo demás, todo fenomenal y todo redondo. También deciros que hay muchos tipos de ceras. Yo he cogido los que más se adaptan a mí, porque a mí sobre todo, ya lo digo, me gusta el efecto brillo en el cabello. Entonces he comprado ceras efecto brillo. Voy a empezar a hablaros de esta crema de gorila efecto brillo. Esta primera cera es cera moco de gorila, al menos la denomina así, marca registrada. Se vende como auténticos churros, se triunfa como la Coca-Cola y lo cierto es que es muy buena. Cera que se aplica muy bien en las manos, no hace falta trabajarla en exceso porque es muy gomina. O sea, es sumamente líquida, como podéis ver, se trabaja fenomenal, se destiende muy bien. Por no alargarme mucho, el pero que tiene esta gomina con respecto a mi cuero cabelludo. Y es que como me caiga algo en el cuero cabelludo, me va a picar. Y eso es algo que no se puede evitar, y más teniendo un pelito corto. Si lo tengo largo, también no lo puedo evitar porque el contacto está ahí. Es algo que por mucho que digan las firmas que se debe de tener cuidado desde en la zona media hasta las puntas, evitando el contacto con el cuero cabelludo, eso es algo imposible. Al final, tarde o temprano, siempre cae algo. Y más porque estos productos, todos ellos, absolutamente todos, se vuelven a reactivar cuando el cabello está húmedo. O sea, si notáis que el pelo está seco, directamente os lo volvéis a mojar y se vuelve a activar. El principio activo siempre está ahí. Recordad que es como si fuese una especie de, vamos a llamarlo de alguna manera, un pegamento, aunque sean ceras capilares, y es muy fácil de reactivar. Sigue estando ahí, nadie se lava, y si no te lavas, pues está ahí, mojas y activas. Pasa lo mismo con las espumas, o sea, alguien se da una espuma, una gomina, un gel del que sea capilar, y se vuelve a activar. Algo que me llama muchísimo la atención y es que, bueno, esto es un toma y daca. Hay muchos productos americanos que no se pueden vender aquí en Europa y viceversa. Y este es el caso. Lo ponen muy clarito en el envasado. Prohibida su venta en Estados Unidos. Habría que mirar muy bien cuál es el componente que no está permitido en Estados Unidos para su venta, pero es bien clarito. Esto en Estados Unidos no lo vais a encontrar. El contenido neto de este moco de gorila es de 100 gramos. Una de las características que quiero que sepáis es que la tapadera sí que es metálica, todo el resto completamente metálico. Por no alargar más, pasamos al siguiente producto. Siguiente producto, cera Men Advanced de Llongueras. Brillo y cera para el peinado, está claro. Como ya estáis viendo, la textura es una textura súper sólida, textura que hay que trabajar mucho porque es francamente dura, pero que va a dar un resultado impresionante. También estoy empezando por lo que menos me gusta y lo que más me gusta para el final, así que esta me he saltado un pelín el rollo, pero bueno, es muy buena la aplicación, no tiene olor, no huele a nada que sea... Es que no huele, no tiene olor. Huele a un producto de peluquería, pero huele sumamente suave. Es genial en ese sentido porque no te va a atenuar ningún tipo de perfume que puedas llevar después de la aplicación de esto. 85 mililitros que se aplican de forma circular en la palma de la mano para fundirla. Si no está fundida, estaros quietecitos y seguir fundiendo porque hay que fundirla muy bien. Es sumamente dura, pero el efecto que vais a tener es súper chulo porque es que los pelos se os van a quedar como realmente queréis. No es ninguna tontería, o sea, es que yo tengo poco pelo, me lo quiero poner todo de punta y así, y es que lo manejo como quiero. Así que producto súper recomendable, 85 mililitros que cuestan 3,59 euros. Quiero comentaros que aunque parezcan que son taros muy pequeños, no hace falta echarse mogollón para tener el efecto deseado. Siguiente producto perteneciente al grupo L'Oréal Studio Line, Architect, cera brillante durante 24 horas. ¿Qué nos dice la firma que nos va a proporcionar? Pues un efecto definido. Como estáis viendo, la firma nos va a dar un producto que es ligeramente más blando que el de Llongueras y que va a proporcionar una mayor facilidad a la hora del trabajo en ella en la mano.
Volvemos a lo mismo, hay que trabajarlas muy bien en mano para poder aplicarlas, pero el efecto es buenísimo. De hecho, es la penúltima que os voy a presentar y estoy súper contento con ella. Esta estudio tiene 75 ml de gel fijador efecto brillo, definición 24 horas, toma ya, me lo he encasquetado todo de golpe, con un color azulado que es muy bonito, pero que luego, pues evidentemente en el pelo no se ve absolutamente ningún tipo de azul. No me generan ninguno de estos productos que voy a presentar ningún tipo de caspa, salvo la gorila. ¿Por qué? Porque la gorila concretamente me da picor en el cuero cabelludo. Pero por lo demás todas son recomendables 100%, ni grasas ni nada de nada. Eso sí, hay que tener una higiene, porque esto pues no deja de ser como una especie de pegamentillo y pues bueno, pues hay que lavarse, señores. No acostaros con el pelo sucio después de haber tenido una aplicación de ceras capilares, porque vais a ponerlo todo perdido, sábanas, cabeceras, todo. Porque sí, porque se impregna y entonces hay que acostarse limpito con esto. Precio de esta L'Oréal, pues 4,49 €. El siguiente producto y final que os voy a presentar de la línea masculina de Kerastase es este bálsamo densificante. Aquí una de las grandes diferencias es que no las llaman ceras, que las llaman bálsamos de modelado, pero que el efecto es exactamente igual. Ya estáis viendo que la textura es completamente sólida, que es una textura cera, que hay que trabajar mucho también en la mano, no tanto como por ejemplo la de Jongueras, que es francamente dura. Esta estaría más situada entre un pelín más durita que la L'Oréal Studio, pero que es de todas mi favorita. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí dentro? Pues nos vamos a encontrar 75 ml de este bálsamo modelador que realmente sí que funciona en el sentido de que parece que el cabello tiene muchísima más densidad. Creo que ya lo he dicho antes, pero este bálsamo pertenece a la línea masculina, pero bueno, si hay alguna chica con pelo corto que pudiera usarlo, esto no tiene sexo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. Bueno, pues entonces, lo que quiero deciros es que también volvemos a las mismas, hay que trabajarlo muy bien, no crea ningún tipo de irritación ni de nada alérgico, por lo menos a mí. Yo tengo la piel bastante sensible, ya lo he dicho muchas veces, 370 veces por lo menos, eso seguro. Y quiero deciros que bueno, aquí está este productito, 75 ml a un precio de 12,50 € más menos, va dependiendo de dónde encontréis la oferta. Yo me quedo con este producto de Kerastase, entre otras cosas porque como ya sabéis, y yo no me corto un duro también en decirlo, me estoy quedando calvo a mansalva, tengo el pelo muy suave, muy finito y necesito darle densidad. Y esta mascarilla, para darle volumen, densidad a los cabellos finos y quebradizos como es el mío, me vienen fenomenal. Pues nada, capitanes, capitanitas, nos vemos en el próximo vídeo y solamente os voy a decir que si no lo habéis hecho ya, os suscribáis y le deis al like. Lo demás lo dejo en todo en vuestras manos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.